Hola, ¿cómo estás? El día de hoy te voy a platicar de una técnica para que puedas lidiar con tu pareja narcisista o con algún narcisista y que sea más fácil la convivencia, que de todos modos no va a ser fácil, pero para que no te enganches con el narcisista y el narcisista no se enganche contigo, como siempre lo hacen. Esta técnica es la técnica de la piedra gris y es algo muy fácil de entender porque prácticamente en lo que consiste esta técnica es que no te enganches con el narcisista, que no le expliques, que no entres en sus discusiones, porque acuérdate que el narcisista no está dialogando con una escucha activa, con una escucha con interés. El narcisista está peleando y está metido contigo en un juego de poder, donde lo único que le interesa es ganarte y demostrarte que él es superior. En ese sentido, no tiene caso que te estés desgastando con tantos pleitos, con tantos argumentos, tratándolo de convencer para que cambie y entre en razón, porque no lo va a hacer. Entonces, esta técnica o la técnica de la piedra gris, de lo que se trata es de que no te enganches en sus discusiones. Que si el narcisista te está empezando a pelear o te está contradiciendo delante de los demás, o que te diga que lo que tú piensas está equivocado o que te quiera denigrar de alguna manera, simplemente le contestes de una manera muy plana o que no le contestes o simplemente le digas, pues no estoy de acuerdo y ya, pero que no te metas en discusiones, en contraargumentos, en contestarle, en hacerlo entrar en razón, en convencerlo, porque no lo vas a convencer. Tienes años o tienes muchísimo tiempo dándote cuenta, o si no te has dado cuenta, observando que no lo vas a convencer. Entonces, la técnica de la piedra gris es dejarte de enganchar, dejarte de entrarle a ese juego de la pelea, de la discusión, porque justamente ese es el suplemento que el narcisista quiere. El narcisista quiere que te pelees con él, quiere hacerte enojar, para que después te haga ver como si tú estuvieras loca o loco. Si tú quieres no desgastarte tanto, lo que tienes que empezar a hacer es la técnica de la piedra gris y en ese sentido ya no engancharte, incluso poner tiempo fuera y decir, ay, ¿sabes qué? Tengo que hacer otra cosa, para que no te metas en esas discusiones. No tiene sentido. Me queda claro que cuando nos están peleando todo el tiempo, uno se enoja muy en su interior y realmente estás tratando de hacer esta técnica y seguirlo al pie de la letra, pero pues uno realmente adentro sí te estás enojando y sí se te está haciendo una situación muy injusta. Entonces, lo que tú tienes que hacer es dejar de reaccionar con el narcisista y en otro lugar sacar todo esto que tú estás sintiendo, por ejemplo, con una terapeuta, con una amiga de confianza. Podría ser en algún grupo de codependientes anónimos, etcétera. Hay muchos grupos de apoyo, pero no lo hagas con el narcisista. O sea, no te enganches en esta pelea con el narcisista. ¿Qué es lo que pasa con el narcisista si tú le aplicas la técnica de la piedra gris? Bueno, lo que empiezas a hacer ahí o lo que empieza a detectar él es que tú ya no estás peleando y al narcisista le encanta pelear. Es algo que disfrutan muchísimo, retar a la persona, atacarla, poner sus argumentos, echarle la culpa a la pareja o a la otra persona. Entonces, cuando empiezas a hacer la piedra gris, estás dejando de hacer cosas que ellos disfrutan porque les estás mostrando indiferencia. Entonces, van a tener un tipo de reacción. Por ejemplo, cuando empiezan ya a darse cuenta que no te enganchas, que les das el avión, que no les haces mucho caso, bla, 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 te empiezan a cuestionar mucho sobre tu comportamiento. Te empiezan a decir, por ejemplo, no sé, ya estás yendo a terapia y que tu terapeuta te está metiendo cosas en la cabeza, o te empiezan a preguntar cosas como que, ahora resulta que ni siquiera valgo para que me dirijas la palabra o para que me digas algo. Empiezan a aventarte como bombas emocionales en donde describen las cosas que tú estás haciendo y como aventándote argumentos de lo malo o lo ridículo o lo tonto que es tu comportamiento para ver si así reaccionas y te vuelves a enganchar.
Entonces, mucho cuidado cuando el narcisista empiece a reaccionar y a cuestionarte sobre lo que tú estás haciendo de la piedra gris, porque sí, están detectando la indiferencia, porque si tú te enganchas vas a volver a recaer y entonces esto refuerza al narcisista para seguir haciéndote cosas y diciéndote cosas para que sigas peleando con él. Algo que pasa a la larga con la piedra gris es que se van a aburrir de ti. ¿Por qué? Pues porque ya no se están enganchando y peleando como les gusta que pelees con ellos. Y este pleito que hacen pues es para desahogarse de todas las frustraciones que ellos traen. Se tienen que desquitar contigo. Y aparte, como tú les prestas atención, porque hasta ese entonces te interesabas por el narcisista y querías que cambiara y hacerlo entrar en razón, cuando se empiezan a dar cuenta que ya no hay pleito, que ya es como todo muy, muy light y que ya no reaccionas, llega un punto en que se aburren y entonces realizan lo que es el descarte. Te voy a dejar aquí un video sobre el ciclo de abuso narcisista porque ahí describo el tema del descarte. Pero bueno, eso ya es como la última parte en donde te dicen que, pues que no vales nada, que no les interesas, te dejan, se van de contigo. Y es una etapa muy retadora porque a nadie nos gusta que nos abandonen o que se aburran de nosotros, ni siquiera alguien que nos hace tanto daño. Entonces, tienes que tener muchísimo cuidado con esta etapa de descarte porque tienes que recordar que tú lo estás provocando, porque tú quieres alejarte del narcisista y quieres alejarte de todo ese conflicto y todo ese caos que provoca el narcisista. Y entonces que en ese momento en que te está descartando, tú tengas muy en claro que tú fuiste la creadora para liberarte de toda esa violencia. En este video te voy a recomendar este libro de Susan Forward que se llama Cuando el amor es odio. ¿Por qué te estoy recomendando este libro? Porque aquí describe las actitudes y los patrones narcisistas y por qué tú te enganchaste con un narcisista. Este libro es súper sanador, duele mucho emocionalmente leerlo, pero lo que te da este libro es que como ves el comportamiento de los hombres que odian a las mujeres, en este caso siendo mujer y el hombre siendo narcisista, pero podría aplicar a la inversa, nomás que este está dirigido directamente para mujeres, pero aquí te platica cómo se comportan y además te explica por qué escoges este tipo de hombres. Te pone muchos ejemplos de sus pacientes y es un libro que te va a dar muchísima validación y que va a romper muchísimo con el tema del gaslighting. Que si no sabes qué es gaslighting, te voy a dejar aquí un video, pero rompe muchísimo este tema del gaslighting y te hace sentir que realmente tú no estabas loca. Y entonces entiendes mucho más este fenómeno narcisista. Te invito a que te suscribas y le des like para que tengas las notificaciones más actualizadas de nuestros videos. Te voy a dejar otro video aquí también sobre relaciones narcisistas. Mi nombre es Elizabeth Ramírez y soy psicoterapeuta. Nos vemos en el próximo video.